El daño muscular. ¿Produce hipertrofia? Desde hace tiempo se ha pensado que el daño muscular produce hipertrofia. Esto se basa en una serie de observaciones. La primera es que existe un incremento de la síntesis proteica y de los ratios de destrucción de proteína, que van de la mano de una inflamación y de un daño muscular. Además, se observa cómo los ejercicios excéntricos, que producen mayor daño muscular, causan mayor, entre comillas, hipertrofia. Por otro lado, se descubre que el daño muscular inducido por el entrenamiento cambia la expresión de genes a nivel de la fibra muscular. Este descubrimiento, junto con las observaciones previas, hacen que los investigadores creen el primer marco teórico en el que se tratan de explicar los mecanismos por los cuales el daño muscular podría causar hipertrofia. Estos mecanismos son los siguientes: la mayor activación de células satélite, el aumento de la señal inflamatoria, acción de los neutrófilos y estrés oxidativo, el aumento de la señalización IGF-1 y el incremento de la inflamación a nivel celular. Vamos a ver cada uno de estos puntos. Primero, el aumento de ratio de síntesis proteica. Después de un entrenamiento que produce daño muscular, se produce un daño en las estructuras de la fibra que debe ser reparado. Para ello se desechan las estructuras dañadas, lo que aumenta los ratios de destrucción de proteína, y se sustituyen estas estructuras por otras nuevas, lo cual incrementa los ratios de síntesis de proteína. Como vemos, estos procesos pueden ser independientes de la hipertrofia. De hecho, en las primeras fases de un entrenamiento observamos un mayor aumento de la síntesis proteica que no está directamente relacionado con la hipertrofia. Cuando se ajusta por la variable del daño muscular, esta síntesis proteica sí que guarda una correlación directa con la hipertrofia. Esto también se ve más adelante dentro de un mismo programa de entrenamiento. Cuando el daño muscular se atenúa, la síntesis de proteína sí está directamente relacionada con la hipertrofia. Segundo punto, las contracciones excéntricas versus concéntricas. Sí es verdad que las contracciones excéntricas producen más daño muscular, pero ¿es esta la razón de que produzcan más hipertrofia? Realmente no. Sabemos que las contracciones excéntricas requieren la participación de los elementos pasivos de la fibra para producir fuerza. También sabemos que nuestras fibras son capaces de diferenciar el tipo de deformación al que están expuestas, produciendo una señalización hipertrófica diferente. En resumen, en las contracciones excéntricas tenemos tensión mecánica pasiva y tensión mecánica activa, y el estímulo que aportan estos dos tipos de tensión es aditivo, lo cual explicaría por qué en los estudios observamos una tendencia, aunque estadísticamente poco significativa, a la superioridad hipertrófica de las contracciones excéntricas. Por último, hablaremos de las células satélite y de la inflamación. La mayor activación de células satélite puede ser interpretada simplemente como una respuesta al entrenamiento o como una respuesta al daño muscular. Esto está apoyado por la evidencia que nos muestra cómo la activación de células satélite se incrementa mucho también después del entrenamiento aeróbico y no solo del entrenamiento de fuerza. Y sabemos que el entrenamiento aeróbico no produce hipertrofia. Por otro lado, también observamos un aumento mayor de las células satélite en las primeras semanas de un protocolo de entrenamiento. ¿Por qué? Porque en estas primeras semanas es cuando se produce mayor daño muscular. Ahora bien, como hemos visto antes, las primeras semanas de una fase de entrenamiento no producen resultados de hipertrofia superiores a las semanas posteriores. Es decir, vemos una relación directa entre la activación de células satélite y el daño muscular, pero no una relación directa entre células satélite e hipertrofia. Su papel principal es el de crear un entorno adecuado que permita soportar un mayor estrés y unas mayores fuerzas en el futuro. El mecanismo que explicaría por qué las células satélite pueden producir hipertrofia es la adición de mionúcleos a las fibras musculares. Pero esta teoría parece poco probable, sobre todo al ver estudios como este, en el que observamos un gran aumento de la activación de las células satélite que no va acompañado de un aumento significativo del número de mionúcleos en las fibras. Por último, ese aumento de la inflamación que produce el daño muscular puede hacer que el volumen del músculo aumente después de un entrenamiento, pero esto es principalmente debido al edema y no a la adición de tejido contráctil a las fibras musculares. En resumen, explorando uno a uno los mecanismos por los cuales el daño muscular podría producir hipertrofia, encontramos que es poco probable que el daño muscular juegue un papel significativo en la ganancia de masa muscular.